Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta y última sesión del ciclo de geocharlas de Cerna Geomín en el 16º Congreso Geológico Chileno. En esta sesión presentaremos estudios de remociones en masa e investigación básica en geociencias. Cada presentación durará 15 minutos y después de esta habrá 10 minutos para preguntas. En esta sesión tendremos 5 charlas y la primera consiste en un estudio sobre la geología de la cuenca del río Silala en la región de Antofagasta. Continuaremos con un estudio enfocado en remociones en masa desencadenadas por lluvias en San José de Maipo y la presentación del sistema de monitoreo de remociones en masa y crecidas de río Las Minas, ubicado en Punta Arenas. Finalizaremos con el estudio de remociones en masa asociadas a la degradación de la criósfera en la región de Coquimbo y la presentación del mapa interactivo de peligro de aluviones de las cuencas de los ríos Mapocho y Maipo en la región metropolitana. La moderadora de esta sesión es la geóloga de la Unidad de Peligros Geológicos y Ordenamiento Territorial, Cristina Brandt Hidalgo. Cristina, muy buenas tardes y bienvenida. Gracias, Esteban. Bienvenida a todas las personas asistentes a esta última sesión. Este ciclo es organizado por un equipo de la Subdirección Nacional de Geología del Cerna Geomín con el apoyo del Departamento de Comunicaciones. En forma presencial estamos en la biblioteca del Cerna Geomín, que es la única biblioteca pública especializada en ciencias de la Tierra en el país. Establece relaciones de colaboración con bibliotecas públicas de América y Europa. A comienzos del presente año se ha abierto a toda la comunidad el repositorio digital de la biblioteca de Cerna Geomín en forma gratuita. Ahí están disponibles las colecciones de geología, minería, legislación, normativa y de difusión. Los invitamos a googlear repositorio digital Cerna Geomín para que busquen las publicaciones que necesiten. Saludamos también a quienes están por las diferentes plataformas virtuales, Zoom y YouTube, y estamos atentos a recibir sus preguntas. Bueno, el primer invitado esta tarde es el geólogo de Cerna Geomín, Edmundo Polanco Valenzuela. Edmundo es geólogo de la Universidad de Chile con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y de Barcelona. Tiene más de 15 años de experiencia en la Subdirección Nacional de Geología de Cerna Geomín y realiza labores docentes desde el año 2017 en la Universidad Nacional Andrés Bello. Ha tenido participación en grupos interdisciplinares de investigación en volcanología, física y geoquímica y petrología de volcanes, así como en exploración de energía geotérmica. Este año, Edmundo y Nicolás Blanco fueron distinguidos con el premio a la mejor contribución científica 2023 de la Cátedra de Sustentabilidad Hídrica Antofagasta Minerals de la Universidad Católica de Chile por el estudio que nos presentará a continuación. Este ha sido un gran aporte dentro de la serie de estudios para los fundamentos científico-técnicos en el caso de la disputa sobre el estatus y uso de aguas del río Silala. Su presentación se titula Geología y evolución de la cuenca del río Silala, norte de Chile, estudios geológicos y geofísicos. Edmundo Polanco, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a los que están presentes y a los que están tras las pantallas. Bueno, efectivamente, como dijo Esteban, este es un trabajo que se materializó en una publicación. El río Silala, aquí estamos mostrando una foto que es cortesía de Viviana Urra del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se ve el cajón del río Silala y las rocas que están a ambos costados corresponden a la Inimbrita Silala, que vamos a ver a lo largo de la presentación. Bueno, el título original era Geología y Geofísica Unidos, caso del río Silala, porque me parece que es un buen ejemplo del trabajo mancomunado entre profesionales de la unidad de geofísica y de la unidad de geología regional, en la cual estoy adscrito, y que le dieron robustez, digamos, a este estudio en esta zona. Voy a partir al revés. Quiero agradecer a un gran número de personas, partiendo por Gabriela Navalón, quien fue la diseñadora que elaboró muchas de las figuras que están en esta presentación y en el artículo, y también en los informes que acompañaron, digamos, el sustento del caso del río Silala en La Haya. Obviamente al que fue entonces ex subdirector y director de Cerna Geomín, Mario Pereira, porque fue quien nos abrió la puerta a participar a Nicolás Blanco y a mí en este proyecto, a solicitud de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado. Entonces Jimena Fuente era su directora, hoy día es embajadora de Chile en Reino Unido, que nos apoyó y permitió que pudiéramos desarrollar
una serie de estudios de la mirada de la geología básica que sustentaron gran parte de los argumentos técnicos de que efectivamente este era un río como así afirmaba Chile. Obviamente a los colegas de asesores internacionales, Dennis Pitch y Howard Witter, quienes revisaron exhaustivamente los trabajos no solo nuestros, sino de todos los que participamos en los estudios, y obviamente a la gente de Cernagiomín, hay profesionales de cartografía, conductores, gente del laboratorio y sin duda de publicaciones que materializaron parte de este estudio. Bueno, un poco de contexto, creo que es importante detenerse para informar que este es un buen caso en donde la geología básica, junto con el soporte obviamente de geofísica, sirvió para sustentar los argumentos técnicos. Principalmente la idea era argumentar un modelo hidrogeológico, pero también fue no solo esquemático, sino también numérico. Y para eso hubo que reconocer en terreno, sacar muestras, hacer una serie de dataciones que sustentaran este trabajo y de alguna manera explica el por qué es necesario la geología básica, porque requiere todo estudio, ya sea de recursos hídricos, de peligros geológicos, de recursos minerales, etcétera, requiere de la geología básica como insumo principal para el desarrollo de los mapas temáticos. Bueno, también mencionar lo que ya había dicho Esteban, efectivamente recibimos con sorpresa que también la Pontificia Universidad Católica nos premió no solo a los profesionales y académicos, digamos, de esa casa de estudios, sino también a todos los que participamos con estudios en el marco de este caso, y eso significó una publicación especial del caso del río Asilala con todos los estudios. Son 15 artículos en los cuales nosotros aportamos con el nuestro, ¿no? Y ahí estamos en una foto los participantes de este trabajo, que es Nicolás Blanco como autor principal y bueno, quien habla, y con la hoy día embajadora Jimena Fuente. Y además es un buen ejemplo de un estudio transversal con distintas empresas, tanto del mundo público como del mundo privado. Y además, por qué no decirlo, una razón de Estado, ¿no? Bueno, para los que no se ubican, el río Silala es esta pequeña quebrada que se observa y cuyas aguas nacen justamente en este sector, dependiendo, digamos, de cuál es de los dos cajones, a 3 o 1,5 kilómetros de la frontera y cruza superficialmente hacia el lado chileno. Pero no es solo eso, es un sistema de un acuífero compartido en la cual solo un tercio, un sexto de la cuenca está en el lado chileno y gran parte está en el lado boliviano. Entonces, en este marco lo importante era entender, bueno, y el río es afluente del Inacaliri y después del río San Pedro y da al río Loa, digamos que es uno de los ríos más importantes que tenemos en el norte de Chile. Y como pueden ver, hay dos grandes edificios volcánicos que hacen las veces de las cumbres más altas y que marcan el límite con Bolivia, el Inacaliri y el volcán Apagado. Entonces, la idea era entender la evolución geológica de este sector, que partió inicialmente como un apartado del capítulo dentro del informe de hidrogeología que se estaba haciendo, en este caso por Arcadi, que había sido contratada por DIFROL, y rápidamente, cuando fuimos a terreno, gracias al soporte, digamos, que nos dio en ese entonces el subdirector, nos permitió ir con la gente de Arcadi y tocar las mismas rocas, en palabras de Mario Pereira, y no solo eso, sino que además nos permitió sacar muestras que fueron las primeras dataciones que hicimos en la zona.
Pero no solo eso, a medida que estuvimos recorriendo con ellos, encontramos una serie de evidencias que efectivamente ampliaron nuestra mirada, ya no solo entender la geología de esta zona, que es una zona bastante pequeña, son 6 kilómetros por 8 kilómetros aproximadamente, sino además significó una serie de evidencias que se reconocen a lo largo del cajón de que efectivamente esto ha sido un río por bastante tiempo. Después. Sí. Bueno, esta es la figura que sintetiza la evolución de la geología. Tenemos dos unidades importantes desde el punto de vista de su distribución, que corresponden a la Ignimbrita Cabana, de 4,12 millones de años, y la Ignimbrita Silala, la que está aquí encima, que es de 1,61 millones de años. Esto todo, hay una serie de dataciones que logramos obtener a partir de, primero, otros trabajos, pero también con el muestreo que realizamos junto a Nicolás. Este fue un trabajo que fue evolucionando en el tiempo. Partimos en el 2016, los primeros reconocimientos en terreno, las primeras muestras, pero a lo largo del tiempo fuimos también cambiando porque empezamos a obtener información, por ejemplo, del volcanismo que estaba intercalado, el volcanismo efusivo, que estaba intercalado, digamos, en la secuencia. Sin duda, sin este trabajo de terreno, con el remuestreo de algunos puntos, nos permitieron entender mucho mejor cómo evoluciona, digamos, cómo evolucionó la cuenca y cómo se interdigita la actividad volcánica en el sector. Bueno, para mostrar un poco de qué tipos de rocas vemos, aquí hay una zona donde tenemos un zoom de la relación estratigráfica que existe entre la Ignimbrita Cabana, dijimos de 4,12 millones de años, versus la Ignimbrita Silala, o sea, Ignimbrita Silala, bien digo, que tiene 1,61 millones de años. Muy cerca de este sector donde está hay un retén de carabineros de Chile, de frontera, pudimos reconocer la relación estratigráfica entre ambas unidades, que está, digamos, intercalada por un depósito de flujo de detrito, un depósito aluvial, si se quiere, y este es digamos, el aspecto que tiene desde lejos. Tiene un contacto bien definido entre ambas unidades, pero además podemos apreciar que la Ignimbrita Silala, en la parte superior, tiene distintas unidades de enfriamiento que claramente se ven marcados por unos, bueno, y además del fracturamiento columnar, que es típico de estas Ignimbritas en el norte del altiplano. En la foto superior también podemos ver el contacto, por ejemplo, cómo está la disposición de la Ignimbrita Silala, nuevamente de 1,61 millones de años, con datación en argón en plagioclasa que obtuvimos, sobre unas rocas asociadas a unos cuerpos, unos domos en realidad, y son unas coladas que tienen, son dacíticas de anfíbola y piroxeno, de 2,6 millones de años. Esto, como digo, fue la base que nos permitió configurar la evolución de la geología de la zona. Bueno, además del trabajo en terreno, tuvimos acceso a una serie de información de perforaciones que se hicieron a lo largo de los años, para exploración obviamente de pozos de agua, pero además, adicionalmente, DIFROL hizo una perforación muy cerca de la frontera con la idea de tener información, y también ahí pudimos reconocer efectivamente, como se ve en este que está cerca de la frontera, la Ignimbrita Silala, que es la que está, digamos, a lo largo del cajón, y bajo la Ignimbrita Cabana de 4,12 millones de años. ¿Siguen? Ah, soy yo. Bueno, esto un poco, lo que necesitábamos era eliminar los quizás, y que nuestro modelo geológico, nuestra propuesta tuviera, digamos, más robustez, y para eso tuvimos que sustentarnos con el trabajo que se hizo en geofísica, tanto de gravimetría,
TEM y bueno, se hicieron ensayos de densidad de las distintas unidades para ajustar mejor los modelos. Ahí se ven unos perfiles de gravimetría que nos permitieron ir ajustando los espesores porque eran muy necesarios para finalmente el modelo numérico que se presentó ante la Haya. Bueno, acá están las estaciones, también se ajustaron los espesores y eso permitió generar 9 perfiles que fueron los que sustentaron el modelo geológico que finalmente es el que le da sustento al modelo numérico. Bueno, también además de gravimetría, hubo sondeos electromagnéticos, esto hecho por una empresa contratada, digamos, por DIFROL. O sea, nosotros actuamos también como un ente más que participó en estos estudios. Bueno, y el resultado es este mapa geológico que ven con una leyenda, obviamente está en inglés porque esto fue presentado, digamos, en la Haya durante a lo largo de varios periodos, digamos, desde el 2016 y cerró, digamos, con los alegatos orales el año 22. Pero además se generó un producto particular, porque nos solicitaron así, que también se hizo en inglés, solamente del lado chileno, que es un producto que está disponible en nuestro repositorio como IR, informe registrado, que es la geología, que en el fondo acompaña, digamos, esto fue para la publicación, que nos pudimos, digamos, traspasar la frontera, pero para la versión oficial de CERNA-GEOMIN solamente llegamos hasta el límite. Eso. Perdón, acá hay una persona que pregunta, ¿qué calidad tiene el agua? ¿Qué calidad? A ver, estas aguas fueron usadas en el pasado como bebestibles en Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta, pero esencialmente ahora el agua se usa para fines, de hecho, uno de los que tiene derechos de agua sobre este río es Codelco, y Codelco lo usa para fines de su faena, ¿no? Claro. Ahora, yo he bebido agua de ahí, pero no es algo, no es agua potable, digamos, no. Y de hecho, una de las explicaciones por las cuales se hicieron trabajos a principios del siglo pasado y por qué se canalizaron en realidad, era porque habían unos huevos que estaban en los nacientes, digamos, en la parte chilena, había una serie de bofedales y ahí se generaban unos nidos de mosquitos, moscas, digamos, y eso se detectaron que generó enfermedad en la gente de Antofagasta, que la consumía, y es por eso que se canalizó, para evitar, digamos, que se formaran estos nidos. Entonces es el origen primario, digamos, de la canalización, que obviamente favorece el aprovechamiento de agua. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, si las aguas del Silala nacen de manantiales, ¿este adquiere la pendiente suficiente para erosionar hacia el oeste y formar un río sin que tenga intervención humana? Afirmativo. Sí, no solo hacia el este, sino también hacia el oeste. Bueno, en este sector, por ejemplo, si uno hace un zoom en el Google Earth, hay unas casas para las familias del regimiento que vigila por el lado boliviano digamos, este sector, porque, como insisto, hubo un intento de entendimiento a fines de los 90, principios de los 2000, y en algún momento se retiró Bolivia de esto, y eso es lo que generó, bueno, no solo eso, teníamos el problema de la salida al mar, que es, digamos, la demanda histórica que tenemos con Bolivia, pero nos pegaron muy duro durante mucho tiempo con respecto a que le estábamos robando agua. Y este era el caso que ocupaba en ese entonces el presidente Evo Morales para criticar a los chilenos por además ladrones de agua. Entonces, justamente por eso es que como estrategia, lo que hace en ese entonces la directora de DIFROL es adelantarse digamos, al aviso de Evo Morales de que no iba a demandar, y Chile demanda de que este es un río internacional. Y ese es el origen esencial, digamos. ¿Ah? Pero
digamos, como cualquier curso de agua de alta cordillera, son, bueno, de poco escorrentía, pero a lo largo de los años generan un encajonar, digamos, 30, 50 metros. Bueno, agradecemos nuevamente al geólogo Edmundo Polanco Valenzuela por su excelente presentación. Y a continuación vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Él es el geólogo Antonio Muñoz Muñoz. Antonio es geólogo titulado de la Universidad de Chile. Ingresó a la Unidad de Peligros Geológicos y Ordenamiento Territorial de nuestro servicio el año 2018 y desde entonces se ha desempeñado en la evaluación, desarrollo de metodologías, simulación numérica, monitoreo y modelos predictivos de la amenaza en remociones en masa. El año 2022 obtuvo el grado de magíster en estadística en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se le otorgó el premio a la excelencia académica. Adicionalmente realiza labores docentes en la Universidad Nacional Andrés Bello, donde ha impartido cursos relacionados con remociones en masa, estadística y machine learning. Para comenzar, Antonio nos va a presentar la presentación El monitoreo de remociones en masa y crecidas en la cuenca del río Las Minas de Punta Arenas, región de Magallanes y la Antártica chilena. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en la primera presentación voy a hablar del monitoreo de remoción en masa y crecía en la cuenca del río Las Minas de Punta Arenas, que es un proyecto financiado por el gobierno regional de Magallanes y ha sido ejecutado por nuestro servicio. Entonces, el área de estudio es la cuenca del río Las Minas de Punta Arenas y en particular es la cuenca que alimenta la red hídrica de la ciudad de Punta Arenas. Como les explicaba, este proyecto fue financiado por el gobierno regional en una primera etapa dentro de lo que es un programa de transferencia para el monitoreo de sectores críticos del río Las Minas, y luego hubo otra postulación del proyecto donde ya se lleva hacia un sistema de alerta de remoción en masa y aluviones dentro de la misma cuenca. El equipo de trabajo por el cual está compuesto este sistema de monitoreo consiste en una geóloga, que es Luna Pérez, un electrónico que es Bruno Sánchez, no sé si los puedo ir apuntando, y un cartógrafo especializado en lo que es geodesia, que es Víctor Gálvez, ¿ya? Y aquí están básicamente con las manos en la masa, trabajando en terreno, principalmente instrumentando y haciendo algunas mediciones y estudios dentro de la misma cuenca. Entonces, aquí no sé si puedes pinchar. Ahí se va a pasar. Sí. Dentro del por qué estamos haciendo este estudio, básicamente porque la ciudad de Punta Arenas ha sufrido desde su origen, estamos hablando del siglo XIX, a fines del siglo XIX, una serie de eventos por desborde del río Las Minas, influenciados principalmente por flujos hiperconcentrados, que lo podríamos agrupar dentro de lo que son los llamados coloquialmente aluviones. Y dentro de esto, si consideramos los 5 eventos más grandes que han afectado la ciudad de Punta Arenas, hay un cálculo de una pérdida alrededor de 30.000, ya diría un poquito más con la inflación, pero podríamos llevar un valor actual sobre los 30.000 millones de pesos. Y además ha perjudicado también el bienestar personal de las personas que viven en torno al río Las Minas. El río Las Minas ha sufrido, por producto de la urbanización de la ciudad de Punta Arenas, ha sufrido fuertes modificaciones. Cada vez fue reduciendo su caja, digamos, para poder evacuar las aguas de la parte alta de la cuenca. Incluso entre el año 1958 y 1961 sufrió una canalización que viene a ser una especie de atajo que hicieron en torno al río Las Minas. No sé si puedo apuntar acá. En esta parte se puede ver que el río era bastante meándrico en esta zona y luego ya pasa a ser un río recto, producto de la canalización que sufrió en los años posteriores. Aquí vamos a ir viendo cada vez la transformación del río y estas son imágenes que fueron georreferenciadas
de mapas antiguos de la ciudad de Punta Arenas. Y ahí ya, básicamente el año 60 ya estaba canalizado. Lo que pudo también haber afectado que cada vez haya más efectos negativos producto de los desbordes del río Las Minas. También nuestro trabajo consiste también en identificar cuáles son la cadena de procesos, o los efectos en cascada también se puede llamar así, de lo que está sucediendo en torno a la cuenca del río Las Minas. Si bien lo que afecta a las personas ha sido los desbordes del río Las Minas, esos desbordes no son solamente por crecidas fluviales, sino también están potenciadas por eventos de remoción en masa, que lo que han hecho es represar el río Las Minas, y una vez que hay un evento de lluvias intensas, ese material se incorpora a las crecidas fluviales y por lo tanto cambia las propiedades reológicas de los flujos eh, que afectan el río Las Minas, y al llegar a la ciudad estos flujos llegan a los puentes que no están preparados para poder contener esa cantidad de material tanto sólido como de agua, y por lo tanto se producen los desbordes. Ahí está la secuencia de eventos paso a paso de lo que sucede en el río Las Minas. Entonces, dentro de este proyecto, en su primera etapa, lo que se hizo fue hacer un mapeo de los distintos tipos de remociones en masa en las partes, en los sectores críticos, como decía bien el título, y en este sentido se realizó un mapeo de detalle de escala 1 a 1000, algo bastante particular dentro de las funciones de lo que se hace en nuestro servicio, ya que se está trabajando un mapeo a escala básicamente local, y esto producto de fotointerpretación, trabajo en terreno y mediciones en terreno, y también aprovechando también el uso de drones. También se hizo un análisis multitemporal, porque básicamente el represamiento del río, producto de remoción en masa en la parte media de la cuenca, era más bien al principio, en nuestro conocimiento, una hipótesis, pero luego lo pudimos corroborar con el análisis multitemporal de imágenes aéreas y satelitales. En particular, en el año 1969, antes que ocurriera una de las remociones importantes, se ve que no hay una formación de laguna en ese sector, y ya posterior, el año 79, se ve acá un pequeño cuerpo de agua que se forma producto del represamiento del río. Luego, en los años 90, ocurrió una lluvia intensa de altas precipitaciones y rompió esta barrera, la erosionó, y eso provocó el aluvión. Entonces, esto es un poquito una inducción teórica de lo que serían los distintos sistemas de monitoreo y sistemas de alerta, básicamente para poder introducir en qué parte dentro del sistema de prevención de riesgo de desastre estamos nosotros insertos con este proyecto. Entonces, por un lado tenemos los sistemas de monitoreo piloto, que nos permiten calibrar algunos parámetros de entrada y conocer las características propias de un lugar, para luego pasar a sistemas de alerta y poder determinar de alguna forma umbrales o modelos de comportamiento para poder decretar alertas. Entonces, en ese sentido, el primer programa estaba destinado a eso, y ahora estamos, por decirlo así, en estas flechitas, pasando ya a un sistema de alerta anticipado. Que lo que quiere decir es que, basado en un pronóstico principalmente meteorológico, nosotros, a partir de un retroanálisis de los distintos eventos, podemos decretar si es que puede ocurrir o no desbordes del río Las Minas, incluso remociones más. Y lo que es sistema de alerta de eventos, debido a la etapa del proyecto, eso todavía no está siendo abordado, pero sí tenemos instrumentos para reconocimiento de remociones en masa. Básicamente, nosotros, por un instructivo legal, por decirlo así, nosotros todo lo anticipado que hacemos nos basamos en el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, y no en modelos que podemos obtener de agencias internacionales, sino siempre a partir de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cómo viene el tiempo? ¿Bien o muy tarde? ¿Bien? Ya. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué hemos hecho en cuanto a lo que es el sistema de alerta anticipada? Nosotros lo que hemos hecho es reconocimiento de algunos modelos de comportamiento
en cuanto a lo que vendría siendo procesos de deshielo, producto de aumento brusco de temperatura, y eso lo hemos relacionado con lo que es la profundidad del río, o sea, en los caudales del río. Y en ese sentido, un modelo bastante simple, una regresión lineal, obviamente corroboramos que se cumplieran todos los supuestos establecidos, pudimos determinar que para un evento en particular, la nieve, la altura de nieve y la humedad del aire eran variables relevantes para explicar el alza en lo que es la profundidad del río, en una sección determinada. ¿Por qué no está la temperatura? Porque la temperatura está incorporada básicamente en la disminución de la altura de nieve. Y eso tiene que ver con lo que produce el deshielo, por decirlo así, que es el aumento de temperatura. Otro aspecto que también vimos, otra variable que vimos, fue lo que es el análisis de las precipitaciones, tanto en 24 horas como en 48 horas. Y esto lo usamos básicamente porque dentro del estudio previo que hicimos, se determinó que lluvias de 48 horas de duración son las que han generado desbordes en la historia del río Las Minas. Obviamente nuestro periodo de registro de datos de lluvia es bastante bueno para lo que hemos trabajado, pero no ha sido suficiente, digamos, para ir bien atrás y poder hacer modelos de comportamiento asociados directamente a la remoción. Entonces lo que hemos hecho es analizar en el periodo 2000 a 2022 las precipitaciones tanto en 24 y 48 horas y las hemos ajustado esas precipitaciones a distribuciones utilizando periodos de retorno, ¿ya? De hecho, para las dos, tanto para 24 y 48 horas, utilizamos la distribución de Prechet, que es como la tipo 2 dentro de los valores de la distribución generalizada. ¿Sí? 5 minutos ya. Entonces aquí lo que hicimos, como no podemos entrenar los modelos a partir de datos, lo que hicimos fue evaluar la lluvia por separado, por decirlo así, y después dibujamos, ploteamos lo que eran las precipitaciones en su momento de cada evento. Y así es como establecimos umbrales asociados a periodo de retorno de 5 años, 25 años y 100 años. En cuanto al sistema de alerta de eventos, lo que tenemos hoy en día es una estación total que básicamente nos permite determinar o medir en realidad el movimiento de cada uno de los prismas que instalamos dentro de lo que es las zonas críticas de remoción en masa. Y también hemos estado trabajando con imágenes de dron para determinar el movimiento según patrones de movimiento en lo que son las zonas críticas de remoción en masa. Y obviamente también contamos para validar nuestra observación, nuestras mediciones, cámaras de monitoreo. También lo que hemos estado haciendo es medir con GNSS, una especie de como un GPS diferencial, le podemos llamar, de alta precisión. Hemos podido medir en zonas donde hay deformaciones más lentas. Y eso lo hacemos a partir de la medición de objetivos o target que medimos cada cierto tiempo. Y aquí hemos determinado que hay zonas que se están moviendo de forma lenta, pero sí están afectando lo que es el cauce del río Las Minas. Entonces también descubrimos también otro tipo de peligro latente dentro de lo que es el río Las Minas. También lo que hemos hecho es, en cuanto al sistema de alerta de evento, hemos determinado umbrales de caudales, ¿ya? Para caudales de una estación determinada en el río Las Minas, y también lo hemos asociado a 5, 25 y 100 años por convención. Todavía estamos evaluando, tenemos que conversar también con otras instituciones como la Dirección General de Aguas y también el Instituto Nacional, la Dirección de Obras Hidráulicas, para ver si realmente esos caudales tienen sentido bajo lo que ellos están trabajando también. Y también, además de eso, lo que hemos desarrollado es un mapa de amenaza por desborde del río Las Minas, que básicamente también lo relacionamos con eh, la expansión urbana en torno al río Las Minas. ¿Para qué? Para poder empezar ya a generar trabajos con la comunidad para poder difundir sobre esta amenaza.
Últimamente, ya estamos hablando del año 2019, 2022, hemos reconocido eventos de remoción en masa a partir del monitoreo, pero no han sido suficientes como para poder generar o utilizar herramientas de Machine Learning, por ejemplo, para entrenar modelos. ¿Cómo voy en tiempo? ¿Bien? 2 minutos. Aquí, por ejemplo, no sé si voy a apuntar acá. Nosotros volamos un dron el 8 de abril del 2019 en este sector y después llovió. De hecho, llovió alrededor de 70 milímetros en 24 horas. Y 2 días después, o sea, el día siguiente que dejó de llover, volamos al mismo sector y vimos cómo se generó un deslizamiento que luego se fluidizó y generó el depósito de un flujo de detritus. Y eso lo pudimos incluso después hacer retroanálisis, modelar y determinamos algunos parámetros físicos de ese evento para poder ya empezar a hacer análisis más profundo. Vamos a mirar el siguiente. En el año 2023 también identificamos a partir principalmente de cámaras, la ocurrencia y la activación del frente de la gran remoción en masa que estamos monitoreando. Y pudimos también determinar, a partir de imágenes de dron, también al menos el área y el volumen que esta cubrió. Lo mismo hicimos días después y ambas remociones se explican, digamos, por deshielo. Algunos de los comentarios finales de lo que es el monitoreo es que este es un proyecto pionero en Chile, diría que el primer monitoreo instrumentado de remociones en masa realizado por una institución pública en Chile. Ahí me pueden después, si es que alguien y lo hizo antes, igual puede comentar. También esto involucra una colaboración interinstitucional mediante una mesa cuenca. Hay una mesa cuenca de trabajo en Punta Arenas, donde no solamente se ve las remociones en masa, sino también se ve el tema del agua, también se ve el tema de, por ejemplo, lo que es los incendios forestales. Hay toda una dinámica más integral sobre lo que es una cuenca, ¿ya? Una cuenca, una integración de conocimiento dentro de una cuenca. También los niveles de alerta en realidad están hechos desde un punto de vista técnico, todavía hay que consensuarlos con la comunidad y comunicar el riesgo y también recoger información de los habitantes de estas zonas que están bajo amenaza. Perspectiva a futuro. Búsqueda de financiamiento para asegurar la continuidad del sistema. Lamentablemente este sistema, al ser financiado por fondos regionales, tiene una duración determinada. Esto se acaba en junio del próximo año, lamentablemente. Entonces, de alguna forma, tenemos que poder hacerlo continuo y poder asegurar su continuidad para que tenga también sentido todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso es lo que nos mandata la ley el 21.364 del SINAPRED, que nos indica que nosotros, como SERNAGEOMIN, tenemos que monitorear y alertar sobre eventos de remoción en masa. También lo importante es que tenemos que seguir desarrollando nuevos métodos y tecnologías para mejorar el sistema. En ese sentido, ahora ya estamos trabajando en lo que es generar escenarios para ver qué pasaría si se genera tal remoción en masa y qué evento podría repercutir en lo que es en la ciudad de Punta Arenas. También los niveles de alerta tenemos que trabajarlo en conjunto con las autoridades locales, porque muchas veces uno técnicamente puede llegar con toda la información, pero la decisión al final la toma una autoridad local. Generalmente son, antes eran los intendentes, ahora deben ser los delegados provinciales o los gobernadores. Más allá de los alcaldes, depende del cómo se forme el COVID. También la idea es optimizar recursos del Estado. Estamos trabajando en convenios con la Dirección General de Aguas para ver si las estaciones meteorológicas que instalamos, ellos también pueden hacerse cargo de eso para optimizar toda la red de monitoreo que ellos también tienen en torno a estas variables. Y finalmente la idea también es poder incorporar esta información en los instrumentos de planificación territorial y que, por ejemplo, el SENAPRED si hace ¿cómo se llama esto? Un simulacro de evacuación, integre también los mapas de amenaza que nosotros realizamos, que lamentablemente no alcanzó a entrar en el que hicieron el año 2022. Entonces, igual es algo que deja también un poco la reflexión final. Eso es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Jonathan Avilés dice, ¿qué tan factible podría ser el uso de interferometría de radar para el monitoreo? Y además,
indica cómo establecen los umbrales para niveles de alerta en instrumentos para monitoreo de movimientos en masa. En cuanto a la primera pregunta, se han intentado hacer algunos trabajos respecto a eso, pero el nivel de detalle que se requiere de los insumos no lo hemos tenido, digamos. No hemos podido, o sea, se han hecho pruebas, pero estamos hablando con píxeles de 30 metros, ¿ya? Entonces es demasiado grueso, por decirlo así, el insumo para poder hacer este monitoreo tan detallado. Ese es principalmente el problema. Y el otro problema es que es una zona meteorológicamente compleja. Ya, Eso también gracias. es un problema. Ahí, Raúl, Y la segunda era de los niveles de alertamiento. a niveles de alerta, perdón. Sí. Sí, eso lo hemos hecho acá, ¿ya? Principalmente eh, con los de hielo y también con la lluvia. Pero todavía nos falta poder relacionarlo con las tasas de deformación. Eso eso es lo que estamos trabajando todavía. ¿Por qué? Porque no hemos recopilado la cantidad de datos suficiente. Recién estamos eh, trabajando en eso. Pero sí, nos falta todavía eso. Seguimos entonces con la presentación de nuestro geólogo Antonio Muñoz y a continuación va a presentar predicción de ocurrencia de remociones en masa desencadenadas por lluvias en la comuna de San José de Maipo, región metropolitana. Antonio, adelante, por favor. Ya, voy a tratar de ir un poquito más rápido para no atrasar la sesión. Eh, Así como en la charla anterior dije que no teníamos los suficientes datos, entonces teníamos que recurrir a estadísticas de las variables que podían desencadenar las remociones en masa. Acá en San José de Maipo tenemos un poquito más de datos, pero de todas maneras no, em, todavía pueden mejorar, por decirlo así. Entonces lo que voy a presentar ahora es la predicción de la ocurrencia de remociones en masa desencadenadas por lluvia según la posibilidad de generación de remociones en masa que se establecen en las minutas técnicas establecidas por Cernagemín. Esto el área de estudio de la cuenca del San José de Maipo, o la parte alta de la cuenca del Maipo, y las estaciones que se utilizan para este trabajo son la radiosonda Santo Domingo Quintero y las estaciones de San José de Maipo Retén y el yeso embalse. El yeso embalse representando una zona morfoclimática de cordillera y San José de Maipo Retén de precordillera, ¿ya? Básicamente porque las minutas técnicas de Cernagemín son por zona morfoclimática. Este trabajo se hizo específicamente para, de alguna forma, reducir el sesgo que hay profesional en torno a la decisión de la posibilidad de ocurrencia de remoción en masa en las distintas zonas morfoclimáticas a nivel regional. Entonces, algunos objetivos específicos: elaborar el registro de remoción en masa, o sea, documentar, digamos, recopilar los datos de remoción en masa, las fechadas, también recopilar datos de variables meteorológicas, o sea, los posibles desencadenantes de estas remociones en masa. Y en base a eso se aplican algunas técnicas de clasificación como de regresiones logísticas, también un poco de machine learning en cuanto a lo que es árbol de decisión y random forest. Y luego se seleccionan los mejores técnicas de clasificación y se decide con qué algoritmo nos quedamos para poder tomar las decisiones. Esto ya lo expliqué en la charla anterior, pero básicamente la DMC da un pronóstico y Cernagemín tiene que decir de forma anticipada cuál es la posibilidad de que ocurra una remoción en masa en una unidad morfoclimática determinada para distintas regiones. Básicamente se elige la región, la cuenca de San José de Maipo, la comuna de San José de Maipo, porque ha tenido un gran registro de eventos, 41 eventos en 31 años, han habido 56 fallecidos, han habido cortes de ruta, hubo un tiempo, no sé si se acuerdan, 2013, 2017, 2021, donde se cortó el agua, hay algunos memes sobre eso, y también porque está bien delimitado lo que es la cordillera y la precordillera según las unidades morfoclimáticas de la DMC. A eso ya, yo ahí no, esto no es mío, esto yo lo tomé del documento de la DMC, ¿ya? Por si acaso, ahí de repente vi como cara extraña.
Entonces, aquí está la forma que de la MC entrega su pronóstico, entrega precipitaciones e isoterma cero. Eso es lo que entrega. También entrega viento, velocidad de viento, y lo entrega en celdas de días, ¿ya? Un día, 2 días, 3 días, ¿ya? Entonces, en base a eso, Cernogemi lo que hace es una minuta predictiva, por decirlo así, y indica cuál es la posibilidad de ocurrencia de remoción en masa para las distintas zonas dentro de la misma región. Y en este caso particular, esto está hecho para precordillera y cordillera de la región metropolitana, utilizando datos de San José de Maipo. ¿Y en cómo se establecen estos criterios? Estos se establecen con criterios de peligrosidad que están determinados acá. Entonces, nosotros cuando recopilamos los datos pasados, uno ya tiene que categorizarlo en lo que realmente pasó para después predecir qué pasaría a futuro. Entonces, dentro de los datos utilizados, se utilizan como variables predictoras. Esto es lo que pudimos recopilar y además está asociado también a lo que la DMC nos puede entregar dentro de su pronóstico. Es la variable lluvia acumulada del evento, su duración en días, su intensidad promedio milímetros días y la altitud promedio de la isoterma cero según las radiosondas, ya sea Quintero, hasta el año 2000 me parece, o 99 Quintero, y después de eso radiosonda Santo Domingo. Hay unos estudios ahí que ven que en realidad hay por un tema de latitudinal, hay algunas diferencias, pero son bastante bajas. Estamos hablando de orden de magnitud de 100, 200 metros, ¿ya? En cuanto a lo que es la altitud de la isoterma cero. Dentro del resumen estadístico uno ya puede ir viendo algunas interpretaciones. Por ejemplo, los datos de ocurrencia de remociones en masa tienden a tener una mayor lluvia acumulada que los datos de no ocurrencia. También tuvimos que recopilar los datos de no ocurrencia para poder aplicar estos algoritmos de clasificación. Y eso tanto se da para cordillera como para precordillera, lo mismo con la intensidad y lo mismo con la isoterma cero. Generalmente la isoterma cero es más alta o tiende a ser más alta cuando ocurren remociones en masa que cuando en los registros de no ocurrencia. Obviamente está condicionado a los días que sí llueve, ¿ya? En las no ocurrencias no pusimos los días que no llueve nada porque vamos a introducir datos que en realidad no nos están aportando para la clasificación, ¿ya? Y también lo que hicimos dentro de lo que es la clasificación de baja, moderada, alta y muy alta posibilidad, basado en la clasificación según los criterios de Cernogemi, aquí ya entre alta y muy alta no hay muchas diferencias, ¿ya? Y eso después se va a notar cuando veamos los algoritmos de Machine Learning, que aquí se tiende a ver algunos problemas en cuanto a la clasificación y también a veces pasa entre baja y moderada, ¿ya? No hay esto si tuviéramos reglas súper claras, esto debería ir como en ascendente desde el punto de vista causal, ¿ya? A mayor intensidad de lluvia debería haber lo que ocurrió debería haber sido más grande, de mayor magnitud. ¿Voy bien en el tiempo? Entonces ahí uno ya, con esto ya uno puede ir viendo algunas reglas de clasificación bastante básicas que nos pueden ir dando alguna idea de cómo abordar el problema. También cuando ploteamos o graficamos los datos, también uno puede ir viendo que, por ejemplo, una regla básica, sin haber hecho Machine Learning, sin haber hecho nada, eso solamente ploteando, uno, por ejemplo, podría ver un umbral alrededor de los 50 milímetros de lluvia acumulada, que nos tiende a clasificar bastante bien lo que son los procesos de no remoción con los de sí remoción, ¿ya? Dentro de la unidad morfoclimática. Y una altitud de isoterma cero alrededor de los 3500, ¿ya? Entonces eso no son como reglas. Esta es una exploración de datos. Todavía no hemos hecho nada, digamos, de análisis profundo, pero ya nos está dando una idea de que esas variables tal vez podrían ser buenos clasificadores, al menos para la ocurrencia y no ocurrencia. Entonces, acá lo que se hizo fue una clasificación binaria y una clasificación multiclase. ¿Por qué? Porque la clasificación binaria nos va a dar la primera aproximación si puede ocurrir algún proceso o no, y la multiclase nos va a dar sería la posibilidad de que esto ocurra o no. Entonces, los modelos se entrenaron o se realizaron separando la muestra, los datos, digamos, en lo que es entrenamiento y test,
Y también se dejó utilizando obviamente una validación cruzada, dejando uno afuera, leave one out, y se dejó también parte de algunos datos afuera para poder después ver qué pasaba con esos datos que no entraron en el modelo. Y en este caso, en la clasificación binaria se obtuvieron estas métricas que nos permiten, digamos, ver el desempeño, métricas de desempeño de los modelos, y vemos que tanto en cordillera como precordillera, en general, el modelo Random Forest es el que tiene un mejor desempeño, con áreas bajo de la curva de las predicciones dentro de lo que es el ajuste, alrededor del un 98,5% y un 99% en el área de precordillera. Esto podría estar quizás hablando de un posible sobreajuste, pero después vamos a ver que cuando hacemos las predicciones también tenemos resultados similares, excepto en la que es cordillera, donde el árbol de clasificación esta vez obtiene un mejor desempeño. ¿Ya? Entonces esos son los modelos con los que uno se queda para poder hacer estas predicciones desde el punto de vista binario. Cuando lo llevamos ya al criterio, bueno, y aquí también está aquí también lo que represento es un análisis de cuáles son los eventos que se clasificaron mal. Y si nos podemos dar cuenta que los eventos que se clasifican mal pueden estar asociados a que la unidad temporal que estamos utilizando es muy gruesa. Quizás las lluvias aquí ocurrieron en un par de horas y no en días. Puede deberse a varios problemas que no, dado el alcance de este trabajo, no se pudieron determinar precisamente, pero sí lo que nos dimos cuenta, o lo que uno se puede dar cuenta, es que cuando el modelo se equivoca en los que son clase baja y moderada. O sea, cuando tenemos eventos muy extremos, no hay problema. Eso lo va a clasificar bien. Incluso los que son no tan extremos, que son como de alta posibilidad, eso siempre lo reconoce como que va a ocurrir algo. Entonces no tenemos esa falsa tranquilidad con eventos grandes. Entonces eso igual nos da una tranquilidad de los resultados del modelo. Y en general nos estamos equivocando en lo que es baja y moderada en el modelo binario. ¿5 minutos? Me queda un montón. Y esto también lo podemos comparar con algunos modelos genéricos, como mencionaba acá el colega. Por ejemplo, Hauser 85 decretó un umbral de 60 mililitros en 24 horas. Si no hubiésemos considerado ese umbral sin considerar nada más, aquí hay varios eventos de las clases muy altas, como lo que ocurrió el 30 de enero del 2021, lo que ocurrió el 20 de abril del 2017, el 25 de febrero del 2017 y el 21 de enero del 2013, que tiene la particularidad de que son más bien, bueno, uno es un río atmosférico y los demás generalmente están asociados a tormentas de verano. Entonces, todos estos eventos quedarían fuera de esa clasificación porque está solamente basada en las precipitaciones. En cambio, el principal factor no solamente fueron las precipitaciones, sino también la altitud de la isoterma cero. Entonces, todos estos eventos de acá, si nos quedamos con lo que ya existía, estarían siendo una falsa tranquilidad, diciendo que fueron eventos de gran magnitud. Y en cuanto a lo que es la clasificación multiclase, esto es un poco más complejo. De ahí, si hay dudas muy técnicas, pueden enviar un correo o podemos conversar porque me quedan 3 minutos. Pero básicamente se hizo algo muy parecido a la clasificación binaria, pero esta vez nuestra variable de respuesta, o la variable que nosotros queremos entrenar y predecir, es los criterios, la posibilidad de ocurrencia, o sea, baja, moderada, alta y muy alta. Y para esto igual tenemos bastante poco datos. Entonces, por eso es importante la clasificación binaria, porque ahí los datos están un poco más compensados, ¿ya? Más balanceados. Entonces, aquí los resultados son similares a la clasificación binaria, donde los modelos de Random Forest tienen un mejor desempeño. Aquí es muy sospechoso, pareciera un sobreajuste de libro, pero después cuando vemos también los datos ya cuando uno quiere predecir, vemos que no hay tanto problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en que hay clases que están desplazadas, o sea, se fueron mal predichas, pero en un solo nivel. Ya ese es el problema del modelo. El modelo no es perfecto, tiene un error asociado,
y ese error está asociado a un escalón, por decirlo. ¿Qué quiere decir un escalón? Que si el modelo, si el modelo clasifica mal, lo bueno es que no lo hace con una diferencia de más de un nivel, pero si lo malo es que lo hace un nivel más abajo. ¿Qué quiere decir? Que si lo que va a pasar podría ser alto, podría decir que es moderado. Ese podría ser uno de los problemas. Entonces se podría dar una falsa tranquilidad, pero siempre de un nivel. Y eso es algo súper importante en los modelos multiclases, porque el problema estaría si es que pasamos de un alto a un bajo, y ahí estamos dando una tranquilidad absoluta con algo que podría generar un problema importante. Pero se evita dar falsa alarma. O sea, si el modelo está dando que va a ser muy alto, es porque va a ser muy alto. ¿Ya? Eso es lo que no, con los datos que tenemos. Y si el modelo dice que va a ser alto, es probablemente que sea alto o muy alto. ¿Ya? Eso, así es como uno lo tiene que ver. Por eso después cuando nosotros hacemos estas minutas, tenemos que tener esa consideración. ¿Ya? ¿Cómo lo comparamos también con el modelo binario? Si nosotros consideramos solo el modelo binario y hubiésemos establecido una regla para diferenciar multiclase usando un modelo binario, tendríamos algunos problemas para poder determinar el umbral de probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Que es lo que habitualmente se han hecho en otros trabajos anteriores, que es utilizar un modelo binario de clasificación binaria y se establecen reglas por ejemplo, si es hasta el 25%, 50%, 75% para clasificar, pero eso si lo hacemos así, hubiésemos tenido problemas para la clasificación multiclase, que es lo que está dando acá. Aquí no hay ninguna diferencia básicamente en cuanto a la probabilidad de ocurrencia. Así que eso es algo que justifica también el por qué haber usado una clasificación multiclase. ¿Me queda un minuto? Súper. ¿Ya? Pero en general hay una tendencia, pero esa tendencia, al menos en estas partes más de mayor magnitudes, tiende a ser más plana y generar algún problema. Y también, bueno, esto lo aplicamos para el evento del 21 al 24 de junio de 2023, donde el pronóstico de la OMC era este, pero en realidad lo que realmente llovió fue eso, o sea, estamos hablando casi dos veces más, un poquito más. Entonces aquí la cuestión es que, claro, nosotros entrenamos modelos, generamos toda esta información, pero sí necesitamos que el pronóstico que se nos entrega sea preciso, ¿ya? Y ojalá no solamente eso, sino también sea exacto. ¿Por qué? Porque de eso va a depender del resultado que nosotros, de la predicción que nosotros hagamos. Nuestra predicción está basada en un pronóstico, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile sea lo más acertado posible. Bueno, y para eso eh, se requieren también una mayor instrumentación, mayor financiamiento a la Dirección Meteorológica de Chile. Ojalá puedan contar, por ejemplo, con radares meteorológicas, poder densificar la densidad de estaciones, o sea, la instalación de estaciones en zonas más cordilleranas. Eh, y, y bueno, acá el resultado es que si usábamos el pronóstico, esto era lo que nos daba, moderado, 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 alto, y en realidad lo que realmente pasó fue un alto, 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 ¿ya? O sea, si nosotros hubiésemos tenido estos valores, no hubiese dado eso. Y en realidad, si vemos el evento del 2023, sí podría ser clasificado como un alto, ¿ya? Eso básicamente. Estamos. Y ahí hay algunos comentarios finales que están relacionados con lo que estaba diciendo. Vamos a preguntas, ¿no? Si lo dejamos ahí para las preguntas. Pero básicamente lo que contribuimos fue el reducir la subjetividad del criterio de experto. Dale, no. Gracias, Antonio. Pregunta del chat. Jonathan Avilés pregunta: ¿cómo determina la altitud de la isoterma cero? Buena pregunta. Y después agrega: ¿hubo alguna variación de la altitud de la isoterma cero en los últimos años que pueda estar relacionado con la crisis climática? Justo no puse esa... nosotros no hicimos un análisis climático, así que no podría concluir con respecto al clima. Hay una tesis, sí, en la Universidad de Concepción, me parece, donde analiza la isoterma cero, básicamente en lo que es la radiosonda Santo Domingo y Quintero, que es la que se utilizó. La isoterma se calcula, a veces uno puede tener dos isotermas cuando tiene la radiosonda, se pasa un par de veces, pero básicamente se calcula utilizando las radiosondas. La radiosonda
entregan una relación entre lo que es la altitud y la temperatura, y eso lo saqué de la Universidad de Wyoming, que es la que tiene una red internacional, y está incorporada a la red chilena también, y de ahí calculo entre la que está mayor que cero y menor que cero, y con eso saco una regla de 3 y con eso saco el valor de la isoterma. A veces hay dos isotermas cero, igual. Entonces generalmente ahí me pongo en el peor escenario para la aplicabilidad. Sí, para continuar, invitamos a nuestro geólogo Alejandro Alfaro Soto. Alejandro es geólogo titulado el año 2011 y magíster en Ciencias, mención Geología el año 2023, ambos en la Universidad de Chile. Su principal área de interés es el peligro geológico, particularmente asociado al análisis de la criósfera, la geomorfología y procesos cuaternarios, evaluación y monitoreo de remociones en masa. Su trayectoria profesional ha consistido en la elaboración de líneas base ambientales, geología aplicada a ingeniería geológica, estudios de peligros geológicos y ordenamiento territorial, participación en emergencias geológicas, entre otros. En Senagiomín, Alejandro trabaja desde el año 2014 en la Unidad de Peligros Geológicos y Ordenamiento Territorial, elaborando cartografía en proyectos de geología aplicada al área de Rancagua, el sector norte de la región de Coquimbo, en el sector del Paso Agua Negra y en múltiples estudios, trabajos de investigación y colaboraciones interinstitucionales en materias de peligro y monitoreo por remociones en masa, gestión del riesgo de desastres y planificación territorial. Hoy nos viene a presentar remociones en masa y degradación de la criósfera en el Valle del Río Colorado, cuenca alta del río La Laguna, región de Coquimbo. Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a todos los presentes, los que se han quedado hasta este momento también de las charlas, la última geocharla. En esta oportunidad les presento un poco una mezcla entre un trabajo que se está haciendo en Senagiomín, en uno de lo que señalaba delante en el sector del Paso Agua Negra, también mezclado con una parte del trabajo de mi tesis de magíster. Ya aquí trabajaron distintos autores, hoy en día más con Cristina Brand, que está aquí al frente mío. Entonces quisiera partir esto con una definición, aquí voy a leer para que todos partamos entendiendo ciertas cosas, ¿ya? Me basé, varias de estas definiciones están en una guía de terminología de la geocriósfera en Sudamérica, Tromboto 2014, entonces esa es como una línea base para tener ciertos conceptos un poco más clarificadores. Entonces se define la criósfera como la parte de la corteza, litósfera, hidrosfera, atmósfera, sujeta a temperaturas bajo cero por al menos una parte del año, o sea, tenemos una estacionalidad, ¿ya? ¿Ya? Y la criósfera puede dividirse, o puede haber una estacionalidad, pero al menos tenemos que tener cierta parte bajo cero, ¿ya? Puede dividirse en crioatmósfera y criohidrósfera. Aquí en la criohidrósfera es donde están los glaciares rocosos, ¿no es cierto? El hielo, no los glaciares. Y la criolitosfera, que aquí sí es donde está el terreno permanentemente o estacionalmente congelado, y los glaciares rocosos. Lo importante aquí es que aquí sale también el concepto del permafrost, ¿ya? Que según el autor esto sería el suelo o roca, ¿ya? Incluyendo el hielo o materia orgánica, que permanece a una temperatura de 0 grados o menos, ¿ya? Por al menos 2 años consecutivos. O sea, simplemente lo asocia a un término térmico, ¿ya? No si tiene o no contenido de agua. Eso también es algo que se discute bastante, ¿ya? Pero acá por lo general en Sudamérica se considera que el término de permafrost debería llevar asociado la componente de agua, ¿ya? Principalmente por su relación también con los glaciares rocosos que se menciona acá, ¿ya? Bueno, el área de estudio esto es en La Serena, en el límite con Argentina, en el sector del Paso Agua Negra, en la cuenca del río Colorado, como pueden ver acá, donde la zona es una zona de cordillera, de alta cordillera, que comprende justamente el sector del río La Laguna, pero la parte alta de esta cuenca, que es la subcuenca del río Colorado. El clima que se observa en esta zona es principalmente periglaciar seco de alta montaña, ¿ya? Y las cumbres, lo importante acá es que llegan hasta los más de 6.150 metros sobre el nivel del mar, y por supuesto la presencia de un valle con evidencia glaciales preservadas, ¿ya? Y por supuesto con las evidencias también del ambiente de la criósfera. Algunos estudios, ¿no es cierto?, señalan que la isoterma 0 grados está entre los 4.000 y 4.100, ¿ya? Y que se mantendría entonces en esta relación justamente con los glaciares rocosos activos y con los inactivos. Estos últimos presentarían más o menos, desde el punto de vista cualitativo, una relación con el permafrost discontinuo de montaña, ¿ya?
¿Qué se ha hecho? Entonces, parte del trabajo realizado es un mapeo geomorfológico, que para esta presentación y este trabajo específico es una parte de lo que hemos desarrollado en SERNAGEOMIN. Para el próximo año se pretende publicar este trabajo, que incluye esta sección más la parte baja de la cuenca, ¿ya? Tanto la parte geomorfológica, que es lo que estoy mostrando acá, como la parte también de su relación con la amenaza de remociones en masa. Bueno, las elevaciones que ya las mencionaba, y aquí lo que caracteriza un poco el valle, que ya lo dije también, son estos rasgos preservados de glaciares, de evidencias glaciares, como ciertas artesas, valles en artesa, hombreras, ¿no es cierto?, morrenas, y también importantes masas deslizadas, que dicen o no relación algunas veces con la roca o también con los depósitos glaciares, y que están distribuidos a lo largo del valle, y a lo largo también hay una especie de segmentación en altura. ¿Ya? Aquí, que es lo que podemos ver, simplemente una relación de estadística más o menos de qué unidades de estas que están mapeadas geomorfológicamente desde el punto de vista geomorfológico, cómo se distribuyen en la altura. ¿Ya? Para dar un ejemplo, los glaciares rocosos, por ejemplo, siempre están, por lo general, y después los voy a mostrar en un perfil, mayormente concentrados sobre los 4.100 metros de altura. Los glaciares descubiertos, glaciares de montaña, más en torno a los 5.000. Y las remociones en masa, que es este el cuadro de más a la izquierda, se distribuyen en un rango bastante amplio, pero aquí deberíamos considerar que la parte superior está más asociada a las zonas de generación y la parte baja más asociada a la zona de depósitos más in situ, ¿ya? Que algunos llegan hasta el valle, hasta el fondo del valle, perdón. Este es un perfil del río desde la parte inicial del área de estudio, que es en la subcuenca del río Colorado, hasta el alto topográfico en el sector del glaciar El Tapao. Y aquí justamente lo que se está mostrando son tres cosas importantes: un poco la media anual de la isoterma entre los 4.000 y 4.100, y esta banda que está mostrando la distribución de los glaciares rocosos en altura, ¿ya? Desde su frente hasta su parte de acumulación, la parte más elevada. Y más o menos mantienen una especie de relación altitudinal. También en verde se muestran glaciares descubiertos, y el glaciar El Tapao, aquí no lo puse, pero es justamente desde lo verde aguas arriba de este perfil. Y además, en la parte baja del río, algunos depósitos que estarían asociados a grandes deslizamientos, ¿ya? Y también en interacción con ciertos depósitos glaciares. Y en asterisco algunas zonas de generación de remoción en masa, que son los que se ven allá, de las más grandes que se han observado en esta zona. Un poco de contexto, ¿ya? En cuanto a la precipitación y temperatura ya a nivel un poco más nacional, tenemos algunas cosas más generales, ¿no es cierto?, que se ha observado una tendencia. Esto es de la DMC también, un estudio de un alza de temperatura a lo largo de Chile, ¿cierto? En la zona central, sobre todo, también hay un importante aumento de las anomalías térmicas, o sea que estas alzas de temperatura son un poco más grandes que en otras zonas. Y también una disminución de las precipitaciones, ¿ya? Lo que justamente son dos factores que influyen de manera importante en el desarrollo de la criosfera. ¿Vamos a repetir? Oh, perdón. A nivel local hay algunos estudios también un poco más asociados al glaciar Tapao, que es realmente el glaciar más estudiado en esta zona, justamente en función de los balances de masa, ¿ya? Y los cambios que ha sufrido este glaciar a lo largo de un periodo de estudio entre el 1956 y el 2020, y de las conclusiones más importantes que un poco también dan cuenta de estos cambios que han ocurrido en esta zona, es el balance neto, ¿ya? Entre los años 56 y 78 ha sido prácticamente cero. Sin embargo, después del 1978 hasta el 2020, que es el análisis que se realiza en este estudio, se ha notado esta pérdida continua en el balance de masa, ¿ya? Y justamente esto también vendría a estar directamente relacionado con el aumento de la temperatura del aire y la disminución de la precipitación y la humedad desde la década del 80, sobre todo la precipitación sólida, ¿ya? Que justamente es la que ayuda a que ¿no es cierto?, el balance se incremente. Bueno, acá lo que va a salir en la imagen, me imagino yo, que se va a ver, es un gráfico
donde está, es una estación en la zona de estudio, en el sector de Pasamonera de la DGA, que muestra el perfil de temperaturas en profundidad, ¿ya? Y de aquí uno también podría entender dónde está ya que observamos ya presencia de permafrost a nivel técnico, ¿cierto? La parte en... ¿Ya estamos combatiendo? Sí, ahí. Entonces aquí están los niveles en profundidad, la parte celeste es a 1 metro, verde, amarillo, naranjo y rojo, a nivel, ¿no es cierto?, ya de mayor profundidad. Y lo que quiero destacar acá simplemente es que hay un sector, ¿no es cierto?, del perfil en subsuelo, que es la parte superior, que es la capa activa, que es un poco lo que se está en periodos y ciclos constantes de congelamiento y descongelamiento, ¿ya? Que sería justo lo que está sobre el permafrost, y en que cuando hay una desestabilización del equilibrio, digámoslo así, del térmico, del climático en este caso que se señala, en esta capa activa se empezarían a profundizar. ¿Y qué es lo que se ve acá justamente en el área de estudio? Es que, bueno, se nota claramente el ciclo, ¿ya? La variabilidad de esta zona superficial, ¿ya? El primer metro sobre todo, y también en profundidad, que la mayoría bajo los 2 metros siempre estamos, ¿cierto?, bajo cero, al menos este es un periodo de 1 año, ¿ya? Todavía no tengo los datos del otro año, pero cuando los tenga lo complemento, ya si pasásemos este periodo de 2 años ya estaríamos en la presencia de asegurar, ¿no es cierto?, ya el permafrost bajo al menos los 2 metros, ¿ya? Entonces aquí un poco un esquema de justamente en las estaciones, ¿no es cierto?, cómo varía en otoño, invierno, primavera, verano, ¿ya? Mayor presencia de hielo, ¿no es cierto?, en invierno, las temperaturas más bajas, y en verano, ¿no es cierto?, mayor presencia de agua intersticial en la capa activa. Bueno, y las características un poco de los sistemas de remoción de masa que se observan en el área, que son bastante complejos porque en varias laderas hay grandes deslizamientos, ¿ya? Con superposición unos sobre otros, ¿ya? En un valle que tiene un rasgo glaciar bastante preservado, y con esta interacción de estos deslizamientos con justamente estas distintas morfologías. También hay hay variabilidad en la temporalidad, al menos en relaciones de contacto de los distintos deslizamientos. Por ejemplo, algunos están sobre depósitos glaciofluviales, otros están solo en las partes altas, ¿ya? Y algunos asociados también a deslizamientos en los depósitos morrenos. Y además la presencia de grandes extensiones de rasgos criogénicos, mayormente los glaciares rocosos, protalus, laderas detríticas y algunos otros, son áreas de glóbulos de gelifluxión, entre otros. Bueno, uno de los aspectos importantes también dentro de estas grandes... ya está. Entonces, ¿cómo se distribuyen la mayoría de estos deslizamientos? Acá simplemente se separó entre los que consideramos que eran ya más antiguos, entendiendo esto quizás a nivel de que su morfología, uno podía tener este criterio, y respecto de más recientes, donde algunos sí estaban más que datados, observados en imágenes sobre todo, o con algún rasgo de movimiento bastante actual, ¿no? Entonces se hizo una separación también a nivel de altura y en área, y por ejemplo los más grandes en general se distribuyen en unas altitudes más bajas, y los más recientes que llamamos son de menor área y también localizados en las partes más altas de la topografía, ¿no? Que sería más o menos esta zona de acá, en azul. Ahora, si hacemos una comparación en cuanto a la relación de estos deslizamientos y avalanchas, una relación, al menos una observación espacial de cómo se distribuyen, con el índice de favorabilidad de permafrost obtenido por Azoka en el 2013, vemos que la mayoría de ellos se distribuye, ¿ya?, en zonas donde hay una mayor favorabilidad de permafrost, ¿ya?, entendiendo que sobre 75 ya es muy probable que realmente sí exista el permafrost, y la mayoría de ellos de los deslizamientos se distribuye justamente por sobre esas cotas. Algunos ejemplos, ¿ya? Esto es un evento que
si bien no tiene una fecha exacta, al menos uno en comparación de imágenes entre el 87 y el 88, tiene un trabajo de Iribarren del 2014, 2010, ¿verdad? Sí ya se hizo una primera estudio de que ya este evento habría ocurrido al menos entre esos 2 años. Se propone, si bien no hay datos justamente para localizar su génesis, que en este periodo hubo un periodo de lluvias muy intensas que justamente podrían haber sido en altura, que generaron este deslizamiento sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar y que a su vez progradó hacia una avalancha de rocas que llegó hasta el valle principal, ¿no? O sea, aquí estamos teniendo, estos son justamente varios de estos eventos catastrados como más recientes, tienen características que han ocurrido a alturas mayores. Y este es otro evento, ocurrió en el año 2017, ¿ya? Pero acá muestro algunas imágenes de cómo se ve ya en el año 2019, también sobre los 4.400 en este caso, y en el 2016 no había ningún rasgo, ¿ya? Simplemente la parte baja, acá no sé si alcanza a ver un pequeño desarrollo quizás de un glaciar rocoso, lo mismo que en el año 2017 a principios, y luego de esta fecha, entre el 19 y entre el 29, que es la imagen que voy a mostrar a continuación, ya se habría generado. Entonces no hubo un mayor desarrollo de evidencias mayores, y lo que se ve ya más hoy en día, que es más o menos parecido a esto, ya bastantes grietas de, ¿cierto? Un deslizamiento bastante notorio. Con unos análisis simples de imágenes, ¿cierto? Se calculó un índice de humedad, donde para el 19 de enero del 2017 es esta imagen, después hay un aumento, ¿no es cierto? Disminuyen las zonas de manchones de nieve, como se pueden ver acá los azules, ¿ya? Y aumenta un poco la humedad en superficie, que son los tonos más amarillentos que se dan, sobre todo en esta zona del recuadro inferior izquierdo. Y en estas diferentes imágenes se observa entonces justamente este deslizamiento que mostré anteriormente. A nivel de conclusión, entonces, se reconoce que al menos desde el punto de vista espacial y sobre todo altitudinal, ¿ya? Existe un piso de los glaciares rocosos sobre los 3.800 que de alguna manera también estaría en relación con los deslizamientos y estas inestabilidades, sobre todo las que hemos caracterizado como más recientes, ¿ya? En esta también hay una relación espacial, justamente con la favorabilidad de permafrost calculado por Azócar, con estos mismos tipos de deslizamientos y avalanchas. Existe entonces ya en el área evidencias de que hay un cambio, ¿no es cierto?, en los patrones tanto de temperatura y precipitaciones, que darían indicios de que las condiciones térmicas al menos están favoreciendo la degradación de la criósfera, y esto podría de alguna manera reflejarse en estos eventos de remoción en masa que se han observado. Y entonces se proponen ciertos factores que controlarían la inestabilidad y la degradación de la criósfera, sobre todo en ambientes como el que se observa acá, de los Andes semiáridos en Chile central, que es un poco lo que les mencionaba de la profundización de la capa activa, ¿ya? Justamente por el aumento de la temperatura. Desarrollo quizás al aumentar la capa activa, ¿no es cierto?, el permafrost se profundiza también y puede incluso descontinuarse, en el sentido de que imaginemos permafrost continuo, una capa de hielo o de temperatura, un nivel de temperatura bajo cero homogéneo, y discontinuo, ¿cierto?, que está, bueno, parcializado. También justamente la escasez de agua, tanto líquida o precipitación sólida, perdón, para recargar estos sistemas, y la ascensión de la isoterma cero en periodos de precipitación, que generaría entonces una condición de precipitación más líquida que sólida. Así como eventos de calor y disminución entonces de, bueno, la precipitación sólida y las intensidades a mayor altura. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Hola Alejandro, gracias por tu presentación. Quería preguntar por las remociones en masa, que las antiguas que decías, y que eran más grandes y estaban en la zona baja, más baja, digamos, que donde están las remociones actuales. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué están más abajo? A ver, ahí cuando decía más abajo, claro,
si tú no lo ves, voy a pasar por la... Ya, pero quizás, no, acá no. Si uno lo ve en el perfil del valle, ¿ya? Todas esas remociones más grandes llegan al fondo del valle. Entonces eso te hace que tu desnivel tengas desde porque muchas se generan en el alto topográfico que se da en este cordón. ¿Ya? Entonces es más bien que su depósito alcanza al fondo del valle. Como son más grandes, llegan más lejos. Sí. Pero la altura en la que se generan es similar. O podría ser, yo pensé rápidamente en la posibilidad de que toda esta evidencia de la criósfera estuvieran en un tiempo anterior, digamos, más abajo, ¿no? Que tuviera una extensión areal mayor y que en el fondo esta interfaz ya no estaría en una altitud menor. No sé si... Que las más grandes las asociamos más con evidencias más glaciares antiguas, preservadas, ¿ya? Por ejemplo, las hombreras o los niveles de Artesa. Como que ese nivel te está marcando justamente las zonas de generación de las más grandes, ¿ya? Que en la mayoría de estos casos va por sobre esos niveles de las más recientes. Al menos así lo hemos interpretado por ahora. Ya, gracias. Yo creo que sí estaría más asociada a la fase más glacial que... Jonathan Avilés dice, ¿cómo determina el espesor de la capa activa? Necesitas el perfil térmico, ¿no es cierto?, del suelo, y justamente la capa activa es la capa que tiene el proceso de descongelamiento y congelamiento. Entonces tendrías que tener el dato térmico para saber que está descongelado. Y, perdón, bajo 0 grados, ¿ya? Bajo 0 grados Celsius. Y el permafrost es lo que está inmediatamente bajo ese nivel, o sea, lo que permanece al menos por 2 años con temperaturas bajo 0. Entonces ahí tienes ese de alguna manera lo que está como más, que cambia su temperatura versus lo que permanece constante bajo 0. En cuanto a la primera conclusión, no sé si te apoyaste con respecto a sacar algún dato respecto a la distancia a los glaciares, de distancia no solamente en XY, sino también en Z, Es que hay un como solo para apoyar glaciar. esa conclusión. Déjame recordar cuál era la primera conclusión. Porque hablaste de glaciares rocosos en la primera conclusión. Ya. No, en X y Z no, lo vimos en altura. Solo en Z, Sí, en Z. sí. Y del punto de vista de XY, ¿tú crees que pueda tener también alguna relación? Probablemente sí, porque por ejemplo la mayoría de las remociones se concentran en una ladera del valle, ya que es la ladera donde están preservados los glaciares rocosos, ¿no es cierto? La que da, la que mira hacia el sureste, ¿ya? Esa ladera. Entonces ahí se da bastante, la mayoría de las remociones, sobre todo las más grandes, las recientes más grandes. Entonces justamente ahí también se concentran los glaciares rocosos, ¿no? Entonces podría ser que si no... Ahí podríamos verlo después. Sí. Muchas gracias, Ale. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la última presentación de hoy día, que está a cargo de la geóloga Mónica Marín David. Mónica es titulada de la Universidad de Caldas, Colombia, y desde hace 15 años trabaja en el Cernagiomín en la Unidad de Peligros Geológicos y Ordenamiento Territorial. Su principal área de interés son las remociones en masa, gestión del riesgo de desastres y la difusión a la comunidad. Ha participado en la generación de diversos mapas de remociones en masa a nivel nacional y en la atención de respuestas de asistencias técnicas y de emergencias geológicas. Hoy nos viene a presentar mapa interactivo de peligro de aluviones en las cuencas altas de los ríos Maipo y Mapocho. Plataforma. Mónica, buenas tardes, muy bienvenida. Bueno, como dijeron, voy a presentarle el mapa interactivo de los aluviones o de peligros por flujos de desde de las cuencas altas del río Maipo y Mapocho. Quiero igual hacer como una pequeña introducción para que un poco las personas que no conocen el Cernagiomín entiendan que dónde estamos ubicados nosotros como en el área de peligros de remociones en masa. Entonces, bueno, este es un organigrama del Cernagiomín, obviamente esto sigue un poquito más hacia abajo, pero nosotros estamos ubicados en la subdirección nacional de Geología y el Departamento de Geología Aplicada y Recursos Geológicos. Básicamente los geólogos que trabajamos en remociones en masa estamos en esta unidad peligro y ATEGES. Ya.
nosotros en la unidad de peligros, en UPGOT, hacemos mapas de peligro, ¿cierto? A diferentes escalas, 100.000, 250.000, 50.000. Y aquí, bueno, aquí como viene una foto de lo que hemos hecho y lo que hemos publicado a nivel nacional de lo que lleva el tiempo el SERNAGEMIN. Y yo vengo a mostrarles estos dos mapas que publicamos en diciembre del 2022 y en 2019, que es el mapa de la cuenca alta del río Maipo y de aluviones del Lo Barnechea. Bueno, como les mencioné, hicimos el mapa de peligros de remociones en masa, San José de Maipo. Este mapa lo hicimos en pandemia, lo publicamos en pandemia, perdón. Entonces se hizo un story map de cómo se hizo el mapa, ¿cierto? Si quieren como más información de eventos, de flujos, pueden linkear ahí con ese QR y llegar al story map del mapa de San José. Y yo, porque aquí se los voy a contar como muy por encima, ¿ya? Pero básicamente este mapa muestra las quebradas, porque es como por quebrada, que tienen peligro alto, medio, bajo o muy alto de tener un evento de aluvión o de flujos. Y quisimos, ese es el primer mapa que generó SERNAGEMIN con formato cuenca. Entonces, la idea era que al alcalde o a la persona que toma las decisiones supiera espacialmente qué quebrada nos estamos refiriendo. Por eso, al final del mapa hay un resumen de cuencas donde tiene que ver dónde poner sus recursos, o donde hay más población expuesta, o donde hacer un monitoreo. Era como el resumen, ¿ya? Eso. Y el 2022 hicimos, basados en esa misma metodología, hicimos este mapa con unas variaciones, como unas capas nuevas que no tuvimos en las otras, pero tiene como la misma función, es por quebrada, dice cuáles son las quebradas como más peligrosas en Lo Barnechea, y aquí les voy a contar así, a vuelo de pájaro un poquito cómo lo hicimos. Bueno, está todo el tema de la división hidrográfica, que es un tema que se trabaja como mapeando, casi que es un trabajo chino, porque eso no está en ningún lado, las cuencas y microcuencas del área de trabajo. Y también están lo que son laderas interfluviales. Entonces, ese mapeo, después hay una fotointerpretación y un catastro de remociones en masa del Catálogo Nacional. Se generan unos mapas de susceptibilidad con pendientes, geología, bueno, en este caso litología. Y la suma ponderada de esos mapas, bueno, da el mapa de susceptibilidad, pero aparte teníamos un mapa, que es este de quebradas, donde tenía eventos. Entonces, a cada quebrada, por ejemplo, no sé, Yerba Loca. Entonces, Yerba Loca tenía en nuestro registro y en fotointerpretación 4 eventos o 3 eventos. Y así con las otras, íbamos buscando información o fotointerpretando y le poníamos un valor a cada quebrada. Entonces, esa suma de esos mapas me da como el mapa final, ¿cierto? Acá está el mapa de litología, de altura, teocracia, ladera, de los pendientes de laderas, Melton. La razón de Melton, a grandes rasgos, es que tan parada es una quebrada, entonces ustedes van al cerro y está muy parada, bueno, eso tiene más energía a la hora de venir un flujo, pero si van a una quebrada que no le ven como el final, por así decirlo, su razón de Melton es más a grandes rasgos. Y entonces estos mapas me dan este mapa de susceptibilidad y el catastro de puntos y de eventos sumado con este me dan el mapa de peligro. ¿Sí? Acá está el mapa de peligro y además se hizo un modelo de área de alcances de flujos en Saga, ¿cierto? Model Gravitas Process, que se hizo para todas las quebradas en la comuna de Lo Barnechea. ¿Qué pasa con Lo Barnechea y con San José de Maipo de diferente en las metodologías? Que en San José de Maipo hay intervención de quebradas, pero no es tan marcada como lo vimos en Lo Barnechea, en la comuna, porque como ahí teníamos el polígono por quebrada, entonces veíamos que estaba intervenida. Entonces, un mapa que hicimos nuevo acá, a diferencia de San José, fue el mapa como de quebradas con intervención antrópica, ya sea por minería, por casas, ¿ya? Y el modelamiento de los flujos.
Aquí está esto lo que les estaba comentando. Por ejemplo, aquí podemos ver, esta es la quebrada Guayalolén, que comparte como divisoria de aguas con la quebrada Ñilhue. O sea que cuando está la nube aquí arriba, se me activan las dos y eso pasó en el 2021. No sé si se acuerdan, en 2009, esa quebrada también fallecieron 2 personas por un evento aluvional importante que bajó acá. Se queda súper parada, se Melton parada. Y aquí vemos como el zoom de la quebrada Guayalolén y las casitas que se sacó con Big Data y Machine Learning en el Google Engine, que se lo va a explicar más adelante, y muy intervenidas. Entonces todas las quebraditas o polígonos acá que están como en naranja tienen intervención antrópica. ¿Por qué es importante tener eso? Porque el peligro que ya generamos en el mapa va a aumentar la exposición de estas personas que están ahí, ¿cierto? Entonces es como, llegamos un pasito más para el tema de mapas para la gestión del riesgo de desastres. Bueno, el modelo de flujos lo logramos probar, que lo publicamos en diciembre de 2022, y en enero del 2023 tuvimos un aluvión por deshielo. Este es el cajón del Yerbaloca, y aquí hubo un evento que cortó un sendero de trekking, no sé si se acuerdan, pero movilizó los carabineros porque se quedaron 2 personas atrapadas ahí arriba. Ellos les dio miedo cruzar el aluvión después de que bajó, entonces prefirieron como quedarse allá. Entonces ahí se activó un operativo de rescate y nosotros fuimos a ver efectivamente qué era lo que había pasado. Vimos que por deshielo bajó este flujo y bueno, lo pudimos cruzar igual. Pero vimos que podíamos activar podíamos como verificar ese flujo, esa modelación funcionó en el mapa. Aquí vemos, esto no es una modelación, esto es un mapeo que hicimos para el evento del 2021 en San Alfonso, y en el mapa que publicamos de 2019, San Alfonso es un sector que en el mapa es un polígono en rojo, ¿sí? Porque es una escala más grande. Pero aquí, si yo me salgo de acá y lo mapeo, lo que pasó, que contamos cerca de 18 flujitos bajando por una ladera interfluvial, porque no es la quebrada es esta, son muchos eventos bajando, ¿ya? Entonces, los mapas son mapas al 100.000 y son indicativos, ¿cierto? Porque en el fondo uno después necesita llegar a este nivel de detalle. Bueno, y ahora sí, cómo pasó estos mapas que son en papel a un visor. Entonces ahí con el Hugo y los colegas tuvimos como idea, no, necesitamos que la gente que va al cerro, que hace trekking, que va al Cajón por lo general en verano, al Cajón del Maipo o al Barnechea, tengan esto en su celular. ¿Y cuál era el gran desafío? Que estos mapas son en raster, ¿sí? Un raster es como un píxel que tiene alto, medio o bajo. Y el desafío era para eso, había que convertirlo a polígono y dentro del polígono meterle la información de alto, medio, bajo, meterle información de las casas, meterle información de las rutas y poderlo poner con un geolocalizador en el celular de cada persona que se logue. Pero finalmente, bueno, se logró, se pasó de raster a la vectorización mediante una grilla, se hicieron varias grillas que se llama Fishnet, y finalmente lograron armar Lugo logró armar un polígono donde subió toda la información como de cada área de estudio, ¿sí? Y lo hizo porque antes había hecho como un piloto para Coquimbo. El mapa de Coquimbo está al 250.000 y tiene caída de roca o procesos de ladera y flujos. Entonces él tuvo que dividir ahí los procesos. En cambio aquí este solo es de flujos, ¿sí? Que es lo que más nos afecta. Además, ¿qué pasa? Perdón. Entonces, bueno, entonces una vez logramos como pasar el raster al polígono, pudimos subirle toda la información. La información es construcciones que son modeladas con inteligencia artificial a través de este script de Open Building de Footprints. Ahí está como la referencia por si alguien quiere
como tenerla. Lo que logró Lugo fue descargar las casas, como les mostraba antes para Lo Barnechea, como los techos. Cada techo de una casa en cualquier lado en Google tiene un código, ¿sí? Plus código. Y ese código es el que se georreferencia. Y además se usó también el geolocalizador de cada sector, de cada píxel, para poder que tú te logues con tu celular cuando estás en terreno y puedas como moverte y saber si estás en la quebrada, no sé, Arrayán, por ejemplo, qué peligro tiene, cuántas casas hay una ruta de trekking, todos esos eventos y el catálogo nacional de remociones en masa. 5. Ya, bueno, aquí voy a proyectar un video más o menos de cómo se va a ver en el celular, ¿cierto? En el celular podemos ver las casas, los polígonos de las quebradas, buscar por el peligro, por comuna, poner el mapa. O sea, la idea es que las personas que van a ir a San José o a Lo Barnechea puedan como navegar dentro de estos mapas desde su celular. También lo pueden ver en el escritorio porque pues tiene para las dos versiones y pueden ver toda esta información acá, ¿sí? El mapa, límite de cuencas, el mapa de alcance por flujos para Mapocho solamente, depósitos de abanicos, el catastro de informes y las rutas de outdoor de la fuente Wikipedia. Eso. Entonces acá les dejo el QR para que se loguen, si quieren, ahora. Bueno, los que están en San José va a salir como que en qué quebrada está o en Mapocho, pero aquí está el código QR. Entonces, todo el trabajo que hay detrás para llegar a este punto del mapa es digital. Eso. Muchas gracias, Mónica. Tomás Fischer preguntaba por los mapas interactivos de la cuenca del Maipo y Mapocho, si están disponibles, y es ahí, ¿no? La respuesta está... Claro, en el fondo, bueno, no les traje el link, pero pueden ingresar a la página del Cernagemín y buscan ahí Mapocho o San José y lo descargan. Está todo online. Están los IRs completos y cada son mapas con leyenda extendida, o sea, no tienen un informe asociado. Tú entras, descargas el mapa y ahí está la metodología de cómo se hizo. Pero creo que aquí no lo tengo. Creo que está al final. Pero sí está disponible. Esta ha sido la última sesión del ciclo de geocharla de Cernagiomín, del Congreso Geológico pasado, y agradecemos a todas y todos quienes asistieron a estas sesiones y a quienes han visto las grabaciones que están alojadas en el canal institucional de YouTube de Cernagiomín. El equipo organizador está formado por Andrés Quesada y Juan Pablo Contreras del Departamento de Geología General y quien habla del Departamento de Geología Aplicada. Hemos tenido el apoyo de Esteban Pérez del Departamento de Comunicaciones en las plataformas virtuales para organizar las charlas y de Rodrigo Arcos en la cámara. Muchas gracias por toda su atención.